Televisa presenta. ¿Cómo es la elaboración de un noticiero? Siempre hay una estructura que la llamamos pauta. Tú te haces una junta previa con el jefe de información, con tu director de noticias, para ver cuál es el enfoque o cuál es el tema que hoy se va a tratar en el noticiero. Por ejemplo, el día de ayer fue el tema de los olores que se percibieron durante la noche en el área metropolitana de Monterrey. Entonces, esa fue la nota con la que entramos. Vas planeando cuál es la nota más importante, pero siempre es con un equipo. ¿Qué reporteros traen? Si traen la opinión de gobierno del estado, si traen la opinión de ecología, de protección civil, de la refinería, porque decían que era de la refinería, estas contaminantes. Entonces, es una estructura que tú vas haciendo previa al noticiero. ¿Qué se necesita para ser productor de noticias? Primero tienes que ser, yo creo, comunicólogo, periodista, estudiar ciencias de la comunicación o algo relacionado con el medio. Claro, muchos están aquí y no son comunicólogos, son economistas, son abogados, son básicamente así. Pero sí, creo yo que para que tenga uno las bases, estudiar comunicación. Y si vas a enfocarte, por ejemplo, también qué tipo de comunicación, ¿no? Pues sabes que me gusta el periodismo, pues enfocarte a comunicación periodística. O a mí me gustan las relaciones públicas, pues comunicación y relaciones públicas. O sea, depende a lo que tú quieras. En mi caso, yo estudié comunicación, pero especialidad en relaciones públicas, que no tiene nada que ver con esto, pero tenía las bases, porque en primero, segundo, tercero, cuarto semestre te dan las bases de comunicación. Ya después tú te vas yendo, si en ese tiempo era publicidad, periodismo y relaciones públicas. Pero sí, tienes que tener una base como que es la comunicación, el periodismo. Mira, yo empecé a trabajar desde que estaba en la facultad. Entonces estaba yo en quinto semestre y fui a una televisora a hacer mis prácticas profesionales y mi servicio social. Cuando todavía no era época de poder yo ir a hacer prácticas, pero mi inquietud era entrar en los medios, no esperar a que terminara de graduarme para buscar trabajo. Entonces yo en quinto semestre fui a una televisora, pedí ayuda de que, oye, pues puedo hacer prácticas de lo que sea, y me fui a radio, un programa de radio en AW Noticias, o sea, pues, AW, nadie te escucha, ¿verdad? Todo el mundo ve FM, no AM, entonces era AM. Y ahí empecé en un programa de tipo de, ¿cómo te diré? Era más, por ejemplo, teníamos una temática estábamos hablando de los problemas en los niños, traías al especialista y traías el caso. Era un programa de social urbano en radio. Y de ahí yo ya después me fui a televisión con ese mismo programa. Pero poco a poco uno se va relacionando con noticias, con producción. Entonces, ahí depende de uno, de las ganas que uno quiera para aprender, porque pues yo era estudiante, ¿verdad? Trabajé con ella, con Adriana García, y ella me dio la oportunidad en el canal, en Televisa, de ser su asistente de ese programa, pero nada que ver con noticias. Trabajé con ella 2 años y ahí me fui ayudándole a las entrevistas, conociendo temas, pero con ella. Y ahí ya me manda a llamar el licenciado Marcos para ser coordinadora de Foro, un programa político de mesas de análisis del tema del día, de diferentes temas, y en los domingos. Con él estuve 2 años. Y de ahí, ese programa era el Foro de Noticias, me paso noticias, porque pues vieron que me gustaba, pues yo siempre he sido muy, con ganas de aprender, y siempre preguntaba, ¿y esto para qué? ¿Y por qué esto? Leía, eso sí, tienes que leer mucho. Yo les recomiendo a los estudiantes que lean mucho, para que se empapen y sepan de la información de todo tipo, nacional, internacional, locales, de todo. Y en el 2000 entré a Noticias como asistente de producción.
Éramos 3 personas como asistentes, había una productora asociada y un productor. Entonces, poco a poco, con el paso de los años, fui escalando hasta llegar a ser productor. Pero las ganas de estar aquí en cabina, de conocer, eso es lo que te va haciendo, ¿cómo te diré? A lo mejor dices, tú es que no eres periodista, porque yo no estudié periodismo. Pero como estuve ya en este medio, pues poco a poco te vas conociendo mucha gente y vas leyendo, vas viendo la competencia, vas viendo otros noticieros y eso es lo que te da la experiencia. Yo aquí ya tengo 23 años como productora de noticias. ¿Qué significa ser productor de noticias? Productor es estar aquí, dirigir el noticiero y tomar la decisión de saber qué notas quitar o qué notas, o por si es un enlace en vivo, entrar con eso. Por ejemplo, hoy yo iba a entrar con el Congreso, pero seguía el cierre de la volcadura del tráiler en Constitución. Entré con eso porque tenía unidad y luego había una protesta en Garzazada, cerraron Garzazada y entré con eso, porque es la noticia que está en vivo. Y ya como tercera nota puse la del Congreso, cuando yo en mi pauta tenía entrar con Congreso, pero seguía el cierre, dije no, esa es la nota. Pero ese es el criterio periodístico que uno debe de tener, qué es lo que a la gente le interesa ahorita, qué está pasando en mi ciudad ahorita. Análisis periodístico, saber qué sí y qué no. Eso sí es una responsabilidad muy grande, muy, muy grande.